Muy buenas noches. Hoy de nuevo nos sumergimos en el universo de Tovar, con tono distinto al de toda esta tecnología que nos rodea. La magia de las palabras, los recuerdos, los encuentros y las vivencias que sus obras siguen impregnando a quienes la poseen y a quienes las admiramos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan. Sean bienvenidos a este conversatorio, parte del ciclo de actividades que vienen a complementar la oferta cultural que representa esa exposición inmersiva, Tovar Surrealismo Vivo. Hemos ideado estos encuentros entre expertos que conocen a fondo la obra de mi padre, como quienes nos acompañan hoy, el señor Amable López y el querido Sebelén. Sin más preámbulos, paso a presentarles a Lilian Carrasco, quien es historiadora del arte, columnista del periódico El Caribe. Estará a cargo de la moderación del conversatorio de hoy. Gracias por su presencia. Buenas noches. Señoras y señores, muy buenas noches. Es un alto honor estar ante un público tan distinguido de gente que uno aprecia, muchos rostros conocidos. En varias ocasiones he tratado de comparar la nobleza del sacrificio y la alegría de la rebelión para descubrir cuál de las dos es más noble y más bella. Pero hasta el momento solo he podido extraer una sola verdad de todo esto. Es la sinceridad la que hace que todas nuestras acciones sean bellas y honorables. Y hoy yo estoy segura que muchos de ustedes han hecho un gran esfuerzo para estar aquí. Así que un fuerte aplauso para cada uno de ustedes, público. Me siento muy emocionada de poder estar moderando este conversatorio con dos personas que admiro mucho por su trayectoria en el mundo del arte y la cultura en la República Dominicana, y más todavía porque han estado muy de cerca uno y otro de Iván Tovar. Uno a cargo de la representación de su obra y otro un testigo fiel de la trayectoria de Iván Tovar y de su vida, o sea, vamos a decir, de los aspectos más puntuales que yo he encontrado en la revisión bibliográfica sobre Tovar, porque me ha apasionado por saber más sobre su vida y obra, los tiene Amable López Meléndez. Me voy a permitir compartir con ustedes breves apuntes biográficos de uno y otro para que conozcan un poco más sobre su formación. Reitero, es algo muy sucinto en relación a todo lo que han aportado. Me permito empezar con Amable López Meléndez. Es poeta, curador y crítico de arte. Nace en Puerto Plata, República Dominicana, el 14 de junio de 1960. Realizó estudios de posgrado en Historia y Geografía del Caribe en la Universidad Católica de Santo Domingo. En 1986, la Biblioteca Nacional Pedro de Enríquez Ureña publica su libro Estos días iguales, de poesía. Trabajó como editor de la página cultural Pretextos en el periódico El Nuevo Diario, editor del boletín Nouveau, Centro de Arte, y director de publicaciones de la Galería de Arte Moderno. En el 2007, la sección dominicana de AICA, la Asociación Internacional de Críticos de Arte, le otorga el Premio Mayor Labor Crítica en Medios de Comunicación y Premio Mayor Labor Curatorial. Amable López Meléndez ha sido curador de numerosas exposiciones de artistas consagrados y emergentes latinoamericanos y también de estos artistas en museos, galerías y centros culturales del Caribe, América Latina y Estados Unidos. Ha sido miembro del comité organizador de varias ediciones de la Bienal Nacional de Artes Visuales, desde 2005 hasta el 2015. Durante más de 2 décadas, publica en la sección Arte Contemporáneo en el suplemento cultural Areíto del periódico Hoy. Desde el 2004 hasta el 2020, fue curador en jefe del Museo de Arte Moderno de Santo Domingo, donde actualmente está como subdirector. Es consultor editorial de la revista Latin American Art, basada en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Rainier Sebelén es empresario, coleccionista, galerista, asesor y deportista. Nació en Puerto Rico el 1 de octubre, hijo de padre dominicano de ascendencia libanesa y madre puertorriqueña. Viene a residir a Santo Domingo en 1976. Desde niño visitaba la República Dominicana junto a sus padres. Su papá se asoció con varios hermanos para instalar una importadora de juguetes, tejidos, cristalería, ropa y mercancías en general para vender al por mayor. Cursó sus estudios primarios en el Colegio San José de San Juan, Puerto Rico, y la secundaria en el Colegio San Judas Tadeo en Santo Domingo.
Se inscribe en la universidad en la carrera de Administración de Empresas en APEC. También estudió en la Universidad Sagrado Corazón en Santurce, Puerto Rico, concluyendo con estudios en el área comercial por la Universidad de Miami, Florida. Desde muy joven viajaba hacia los países de Oriente en representación de su familia para adquirir mercancías por sus negocios, como señalé anteriormente. Fue miembro de la Selección Nacional de Boliche en República Dominicana, participando en múltiples campeonatos a nivel internacional desde 1977 hasta el 2002. De sus viajes por el mundo, además de su relación con el artista Timoteo Santos, a quien muchos conocíamos como Vinagre, surge su pasión por el arte, que, entre otras motivaciones, más tarde le guía a la creación del Centro Cultural Sebelén, Centro de Arte Sebelén, perdón. Así que con ustedes paso la palabra a Amable López Meléndez, que va a empezar esta ponencia para conocer más a fondo la parte formal y estética de nuestro Iván Tovar. Muchas gracias. Gracias, Lilian, por todo tu interés en que formemos parte de estos diálogos tan importantes. Creo que este es uno de los componentes que a mí más me atrae de toda la inmersiva, de todo este gran esfuerzo que ha hecho la Fundación Iván Tovar, la familia, Daniela, María, la familia Risset. Era un sueño para nosotros, simplemente un sueño. Soñar que alguien pudiera haber tenido la idea de hacer esto. Y lo estamos disfrutando. Tanta gente involucrada, como tiene que ser, para proyectar la obra de un gigante como Iván Tovar. Y creo que todavía vamos a necesitar más, porque falta el componente francés. Ahora, una vida en Francia de Tovar. Estas imágenes, estas líneas que vamos a ver hoy, que vamos a comentar, quiero que me interrumpan cuando le dé la gana, que Lilian también me aterrice. Esto es muy amplio, estos son años de anotaciones, de lucubraciones, de tanteos, peregueñando, ideas, arriesgándome y también, ¿por qué no?, disfrutando de la confianza. Tengo un capital, soy capitalista y mi capital es la confianza que me han dado los artistas para poder hablar de ellos y acercarme a su obra. Dijo el sabio hindú Ananda Kenti Kumaraswamy que para comprender el significado de las obras de arte hay que conocer la vida de los artistas. Eso no quiere decir que haya que vivir con ellos y conocer todas sus intimidades, pero el mito inextinguible es el de vida y obra. Nunca va a morir. Y ese es el mito precisamente que se consuma con Iván Tovar. Me hacen señas si me paso. No hay problema. La cita de José Pierre, el más importante de los críticos que se ocupó de la obra de Iván Tovar y que fue su gran compañero y amigo en París, va a aparecer por ahí, así que no la voy a citar. Estos son cosas un poco formales, pero bien, avancemos. Desbordar la insularidad ha sido siempre una aventura azarosa y aún más terrible para los artistas y el arte dominicanos. Eventualmente, solo un grupo superselecto ha recibido los honores oportunos y justicieros de parte de las instancias culturales oficiales y la misma sociedad. Pero la paradójica y abrumadora realidad es que nuestros creadores y sus creaciones persisten y resisten desde la indolencia del aislamiento, el fastidio del asedio interno y la ausencia casi absoluta en el plano internacional.
Muchos de los grandes pintores dominicanos de la segunda mitad del siglo XX han sido exitosos en el plano local y hasta en algunos países del Caribe y Centroamérica, pero sus obras continúan invisibles en los máximos escenarios del arte y la cultura de América Latina, Estados Unidos y Europa. Por tal motivo, aún se afirma que el arte dominicano ha sido víctima de cierta dificultad sistemática que le ha impedido traspasar las periferias insulares, y no porque nuestros creadores sean producción, sino porque tampoco son irrelevantes. Todo lo contrario, respetados especialistas del país y el exterior consideran axiomático el hecho de que desde hace por lo menos 4 décadas la República Dominicana revela un gran potencial creativo y una selección de artistas similares a los principales creadores contemporáneos de México, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Cuba, Colombia y Venezuela. Ahora bien, ¿cómo se percibe el arte dominicano más allá del Caribe? ¿Cuáles creadores han despertado el interés de los galeristas, especialistas, coleccionistas y espacios de resonancia del arte moderno y contemporáneo a nivel internacional? En realidad, la lista de nombres es súper reducida, pero el primero que se destaca es Iván Tovar, especialmente después de lo que ha sucedido la semana pasada y de lo que ha venido sucediendo en los últimos 7 años. Superrealidad, suprarrealidad, metafísica, sueño, delirio, magia, maravilla, melancolía, patetismo, ficción, deseo, tensión y seducción. Devienen territorios semióticos axiales en la poética pictórica de Iván Tovar. La irreverencia y lucidez disruptiva de Rimbaud y Baudelaire, así como el sofisticado erotismo del Marqués de Sade, Georges Bataille y José Pierre, traspasan sus pinturas y dibujos de factura técnica minuciosa y calidad estética excepcional. Asimismo, la línea fluida, precisa, obsesiva, llena de gracia, emoción y presagios, así como el recurso del claroscuro, resaltan entre los elementos formales característicos de su atractivo y hechizante universo visual. En el diccionario del surrealismo, Passerón y su compañía dicen que Tovar es el catalán del Caribe. Claro, en ese momento, el único artista que se había destacado, estamos hablando de los años 70, que se escribe este diccionario, se publica, pero hasta el 65, no va bien, hasta que Tovar llega, porque inmediatamente él llega, se hace amigo de Pierre. No había un artista dominicano que había llamado la atención, apenas Colson. Y precisamente Colson lo hace desde Barcelona y París. Y como Tovar había sido alumno de Gaussac, probablemente ellos quisieron ver a Cataluña primero que el Caribe, o el Caribe junto con Cataluña. No sé, hay algo extraño ahí, pero textualmente en francés la definición de Tovar que se da en ese diccionario es el catalán del Caribe. No sé por qué Passerón miró para allá. Alguien ha dicho que es porque en la mentalidad de los grandes investigadores del arte europeo no cabía la posibilidad de que en el Caribe apareciera un Iván Tovar, y que tenían entonces que arrastrar, yo no sé si apellido Tovar es de Cataluña, yo no sé por qué, es de por ahí. Quizá entonces es por ahí ellos lo vieron pensando que sus ancestros pues estaban en Cataluña. Pero está claro que la gran influencia, la primera gran influencia de Tovar es su gran maestro y amigo, y el que le dijo, no, espérate, no te vayas, cuando él fue a inscribirse a la Escuela Nacional de Bellas Artes, Gilberto Hernández Ortega. Aquí Gaussac y Hernández Ortega, lo van a ver, esas obras, esos dibujos son de Gaussac. Ese es Tovar en el 63, ese Gaussac. Entonces, aquí están el primer grupo, el germen
de un capítulo en la historia del arte dominicano moderno y contemporáneo que se llama el Grupo 4, es el germen de un capítulo que se llama Arte y Sociedad en la República Dominicana. A partir de 1954, ya en los 60, comienzan a surgir los grupos. Tenemos muchos grupos, el Grupo 6, aquí está Montilla, por cierto, fundador de ese grupo. Él también fundó un grupo que se llamaba Cóndor antes del Grupo 6, el Grupo Los Tres, el Grupo Atlante, todos los grupos de poetas, el movimiento Arte y Liberación, un capítulo fascinante del cual Iván Tovar también pasará a formar parte. Lo que pasa es que Tovar es muy joven y parece que él también se involucró en su juventud con el movimiento rebelde. Tovar en sus inicios es parte de uno de los momentos más convulsos y violentos de la historia dominicana contemporánea, que son los acontecimientos que suceden a partir de la caída, o más bien todavía el régimen de Trujillo está en sus últimos aletazos, y esa juventud se ve perseguida. Así que Tovar no tiene más remedio que buscar la salida, como otros también la estaban buscando desde mucho antes. Pero Tovar no es del Caribe, no es de Latinoamérica. Había un movimiento de exilio en Europa. Los años 60 y 70 también son los años de las dictaduras, de los exiliados latinoamericanos en Europa. Tovar confesó en una entrevista que él no quiso ir. Parece que estaba acotado, aburrido, no sé, pero no quiso ir al velorio de André Breton. Y ahí en esa entrevista que le hicimos en el 1998, él dijo que él se enteró que él era surrealista cuando se lo dijeron. Así que no era un militante de yo soy surrealista y yo tengo que estar en todas las fiestas de los surrealistas. Seguramente, claro, él tenía un gran respeto por José Pierre. Ahora sí, hay una cosa, Tovar era un lector de poesía y el surrealismo poético era una cosa muy fuerte. Yo no sé, dicen que Breton que pintó y que hizo algunos dibujos y que intentó con la pintura, pero lo que se conoce de Breton es su poesía y su gran condición de mentor y promotor del surrealismo. Pero sí parece ser que Tovar le tenía un gran respeto a Pierre y a Cárdenas, que fueron la gente con la que primero él comenzó a codearse. Granel era un recuerdo, era una ilusión cuando él llegó a París. Es en Nueva York, que creo mucho más tarde, que lo conoce. Es decir, Breton, que era un militante, no sé si miembro pleno del Partido Comunista, pero era un hombre que estaba apoyando todos los movimientos rebeldes y tenía muchos amigos españoles que habían estado en la guerra civil y tenía muchos amigos mexicanos también. De hecho, él se va a México, y en México entonces descubre. Ahora, Carpentier y Breton sí se conocían, y la razón del viaje al Caribe de Breton y sus amigos, el que le dice no, porque había esta crítica a la fórmula académica, a la fórmula europea del surrealismo, que era el famoso paraguas con la máquina de coser en una mesa de disección. Esa era la fórmula del surrealismo, que está extraída de un poema de Saint John Perse. Perdón, no, de Saint John Perse, no, de Lautréamont, del conde de Lautréamont. Entonces ahí en ese poema se lanza la fórmula del surrealismo, y entonces allí estaba en un empantanamiento. Carpentier era arquitecto, era asistente de Le Corbusier, y parece que en esas reuniones se dieron cuenta que había un problema de aburrimiento, y alguien le dijo, pero ustedes quieren ver, creo que Carpentier, ustedes quieren ver lo que ustedes están buscando, vámonos al Caribe. Y ahí se inventan ese viaje con Michel Léry, que pasan por las Antillas holandesas, terminan en Haití y pasan por Santo Domingo. Y entonces se descubre que el surrealismo en el Caribe está en estado puro. Esa es la frase que hace que el Caribe forme parte del surrealismo. Iván Tovar
Yo no sé, él dijo que él se enteró que era surrealista y lo que sí sabemos es una cosa, que él es un renovador del surrealismo. No hemos nunca utilizado la definición de Iván Tovar como surrealista, porque el surrealismo también tenía un componente histórico. Así que cuando ya han pasado 30 años, no se puede decir que es tal cosa. Tenía un momento, lo máximo son 22 décadas. Pero la cuestión es que sí es un renovador del surrealismo y un neosurrealista. Ahora, el surrealismo, de todas las vanguardias, el que más ha sobrevivido, digamos de manera digna, íntegra, ética, es el surrealismo, hasta tal punto de que todavía sigue influyendo y todavía entonces pueden seguir habiendo neosurrealistas, postsurrealistas, todo lo que se quiera. El surrealismo no es yo lo considero que no es un movimiento, es un estado de conciencia. Eso dice Octavio Paz. Por eso podemos ver al Bosco allá atrás, que si nos ponemos a analizar la obra es completamente surrealista. Sí. Yo quiero destacar una cosa, el tiempo es corto, pero es importante que sepamos por qué es que Tovar llegó ahora a estos precios y va a llegar pronto al millón. En la revista Latin American Art, que le dedicamos hace el año 2020, yo dije que pronto iba a llegar a los 300. Después que llegó a los 250, no, cuando estaban en los 90 y pico, 97, ¿verdad? 97, dije, se va a ir a los 200 y está escrito. Y después dije, va a los 300 y después ahora dije, pronto va a llegar al millón. Ahora digo que pronto va a llegar al millón y después que pase el millón van a llegar a los 5 millones, prepárense. Porque hay obras, de esas obras que donde salió esta, el hermafrodita doble, y de donde han salido las otras. Esas son obras de las primeras y segunda exposición de Tovar en Europa. Así que esas obras no están, la mayoría de esas obras no están aquí porque fueron vendidas de una vez y van a seguir saliendo. Y hay obras extraordinarias ahí. Avancemos ahí. Por ejemplo, esa era de la colección de Pierre. Entonces, entre los 70, 80 y 90, Tovar es representado en Santo Domingo por el querido amigo Sebelén y el coleccionista Isalí, presentando importantes exposiciones individuales en Galería Ufán, Galería Arte Moderno, Galería de Nader y la Galería de Mariloli en el 95. Durante la primera década del siglo XXI, luego de varios años de residir y trabajar en las montañas de Jarabacoa, en la cordillera central de República Dominicana, nuestro artista retorna frecuentemente a París por breves temporadas. Pero me dijo en esa entrevista que estaba harto ya de París, como dijo Cándido Gerón, París ya no es lo mismo. Bueno, hay una evolución. He dado un seguimiento al comportamiento de Iván en las subastas. La primera es del 1985 y hemos visto cómo va ascendiendo, nunca baja. Yo creo que no hemos hecho ese ejercicio, Edwin, y hay que hacerlo, de cómo suben cada vez cuando va subiendo la cantidad. Ahora se multiplicó creo que por 7 u 8 veces respecto al precio anterior. Es decir, que la velocidad de multiplicación es abrumadora. Desde el 85, que sale la primera, entonces estamos viendo esto. Ahora, ¿por qué es eso? Y hay algo, y yo quiero decirlo aquí esta noche, porque, tenemos una cosa real, la Fundación Iván Tovar, todo este grupo de gente, pero el pensamiento, Tovar era un hombre callado, silencioso, y yo creo que él pensaba mucho, y él lo dice en la entrevista, y en una frase aquí, dice aquí, a mí pintar me crea una angustia terrible, yo sufro mientras pinto. Una vez que tengo resuelto el lienzo en la cabeza, el resto es adicional, pura técnica. Pero mientras no se produce eso, me inquieto, no duermo y de repente todo sale de golpe y me da una felicidad del carajo. Eso dijo.
hay un pensador, hay un poeta profundo. Esa obra, incluso la de la subasta de hace 2 semanas, el título que tiene, no va a dar tiempo a decir muchas cosas aquí, pero el título de esa obra, ponla, Lilian, por favor, la de Pasia, esa obra. Ese título, la hermafrodita dur. El hermafrodita es lo que aquí se conocen como, bueno, lo que se conoce más bien aquí se hermafrodita, pero en el tema universal, que es un tema que viene atormentando a la espiritualidad y a la intelectualidad universal, incluyendo en Asia, es el tema del andrógino. El tema del andrógino, hay el andrógino hermético, hay el andrógino ritual, hay el andrógino biológico y hay el andrógino de la teosofía. El andrógino es el ser perfecto, es la búsqueda del ser perfecto. E incluso la palabra rebis, que era uno de los sinónimos de la piedra filosofal, es decir, de los alquimistas, la gran búsqueda de los alquimistas, rebis quiere decir eso, andrógino, doble. El andrógino es uno de las grandes pasiones del surrealismo. Viene de una novela de Balzac, o sea, se puso de moda, pero en verdad Balzac lo tomó de un filósofo, teósofo también, Swedenborg, ¿verdad? Pero esto es un tema que viene batiéndose en Europa desde Guillermo de Ockham, desde Swedenborg, todos esos filósofos que parten de Plotino y de toda la filosofía hermética, Hermes Trismegisto y todo. Es decir, el andrógino es un ser perfecto, inmaculado, porque incluso en el Nuevo Testamento hay una cita en el Evangelio de San Mateo, creo que, donde Jesucristo dice que no hay, que la liberación va a llegar cuando desaparezcan los géneros, cuando desaparezcan el hombre y la mujer, cuando el ser sea todo uno. Por eso yo creo que a esos coleccionistas, este señor que ha dado esta plata por esta obra, para mí que ellos son conocedores, esta gente eran conocedores de esos temas. Hay una novela de Balzac que se llama Serafita, y esa novela se puso muy de moda en Francia en los años 20. Tovar era un lector del Marqués de Sade, era un lector de toda la novelística francesa, de todos los poetas, y es un poeta acabado, un poeta surrealista, y él aquí dice precisamente que yo no era surrealista, dice él, ni tenía una posición teórica del surrealismo. En cambio, sin saberlo, estaba haciendo una pintura surrealista. Donde sí era surrealista, sin embargo, era en mi escritura automática, porque surgía como un impulso, como un desahogo. Tenemos entonces que pasar a ver la obra poética de Iván Tovar, y entonces sí vamos a darnos cuenta de la profundidad del surrealismo de Tovar. Por eso yo creo que uno de los desafíos de la Fundación Iván Tovar va a ser ahora reunir un corpus textual que nos permita compartir el pensamiento detrás de la obra de Iván Tovar. No ya la visualidad, que es riquísima, y entonces también hay un misterio ahí de dónde es que vienen todas estas formas, pero para mí la clave está en la poética y en las ideas que él manejaba, porque ese silencio que él tenía adentro es también propio de un pensador, de una gente que no necesita hablar, de una gente que no quiere hablar, que no quiere involucrarse con la palabra, pero con la palabra hablada, pero era un lector, y me lo demostró en esa entrevista que le hice en el 98, donde hablamos muchísimo, de muchísimos libros, de cosas que
que yo lo tanteaba a ver si era verdad, de que él era un surrealista por sí solo. E incluso él me dijo, de la cuestión de la palabra, dijo, sí, yo no pinto para transformar nada, sino para expresar una emoción del momento. Eso se lo dijo a López Barza, que le hizo la entrevista en el documental, Paco. Pero él quería ser más poeta que pintor. Y el espacio de Tovar, el espacio americano. Y esa es la clave para mí de por qué los surrealistas franceses, los especialistas en surrealismo, le pusieron tanta atención a Tovar. De hecho, Pierre, aquí voy, déjame esto ahí. No, el anterior. Quiero hacer un comentario sobre la ética de Tovar, la anterior. ¿No? El por detrás, el batidor. He hablado en otros textos sobre la inmoralidad de oficio en el arte. Está plagado el arte dominicano de inmoralidad. Y tú vas allí, en las bienales, gente que se atreve a enviar una obra con un batidor pandeado. ¿Y quién te va a hacer caso? No te van a respetar. Y eso parece a mí que fue una de las cosas que Iván tomó más en serio desde que llegó a Europa. El saber que cuando di que los coleccionistas, no, y Edwin y otros coleccionistas que están aquí me pueden desmentir, de que no, a mí no me importa mucho cómo está hecha. No, sí le interesa, sí le importa, porque se ve la ética del artista, cómo tú enfrentas la obra, el objeto que estás creando. Y miren esto, qué perfección hay nada más en el bastidor. Eso es lino. Miren qué perfección ahí. Todo eso es matemática. Ahí no hay un tramo que está que un triángulo es más grande que el otro. No, eso es medido. Y eso también está en el espacio pictórico. Hay teóricos como Esquirru y otros que han teorizado, Marta Traba, creo que la misma Bélgica Rodríguez, hablaron del espacio americano en la pintura. ¿Hay un espacio americano diferente a un espacio europeo? Sí, se puede saber. Y yo creo que tiene que ver mucho la percepción, la cuestión genética, ¿verdad? Esa liga, esa interracialidad, la cuestión identitaria y, por supuesto, la percepción también de la luz. ¿Estamos out? Ok, lo voy a dejar nada más con una reflexión ya para terminar. Una reflexión teórica, porque como digo, esta obra de Iván Tovar es para mí un desafío a nivel de pensamiento. Durante las últimas 7 décadas, muchos especialistas han perseguido, intrigados y obsesivos, una posible analogía del universo simbólico de Iván Tovar con la obra de algunos pintores surrealistas paradigmáticos del siglo XX, como Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Yves Tanguy, Wilfredo Lang, Agustín Cárdenas o Richard Lindner. Este Lindner es el autor de unos personajes maquinales. La obra de 1972, El Antiedipo, de Gilles Deleuze y Félix de Guattari, lleva una obra de ese artista en la portada. Muy poco conocido, Lindner, pero es uno de los surrealistas más intrigantes que puede haber, porque los personajes aquí ya se han convertido en máquinas. Esto está trabajado igual en la obra de Tovar, donde hay una transmutación. Las figuras pueden ser monstruos, pueden ser formas vegetales. Bueno, la cuestión es que Lindner, por ejemplo, construye efigies quiméricas y biomecánicas. Sin embargo, el imaginario y la especializada dicción plástica y electrizante fantasmática pictórica de Tovar se nos revelan definitivamente únicas e irrepetibles. Alguien me dijo, mira, tiene que tener cuidado con la cuestión de la originalidad de Tovar, porque el señor Jean-Michel Gaultier
Dice, yo no he leído esa parte en el libro, pero dicen que Jean-Michel Gaultier afirma categóricamente que realmente no hay que buscar el origen de la obra de Tobar, que eso está en la obra de Cárdenas. Yo no estoy de acuerdo. Este trayecto, la obra pictórica de Tobar, se proyecta como una de las más especializadas, intensas y distintivas elaboraciones simbólicas de la subjetividad dominicana, porque ahí voy también, hay un componente identitario. Lo que pasa es que esto no es antropología. Aquí hay una ruptura radical, una disrupción con la escuela dominicana, con la escuela latinoamericana, cuyas pinturas básicas del siglo XX es el antropologismo, es lo etnológico, lo arqueológico. En Tobar eso ha sido erradicado de una manera brillante. La valoración profunda de su vital y excepcional legado estético constituye un verdadero desafío para los estudiosos del arte y la cultura visual de la modernidad y la posmodernidad en el Caribe y América Latina. Hasta el momento de su fallecimiento, Iván Tobar residía en Barcelona, ya ustedes lo saben, lo que sucedió, como él vino, en Santiago de Compostela, vino de un pronto, se sintió mal y ya todos conocemos la historia. Y se dio en su vida a esa gran exposición que él quería, ese sueño de estar cerca de la obra de Granel, es un sueño, hay carta y todo eso, finalmente lo lograron y yo sé que él se sintió más tranquilo con eso. Esto es fascinante, apenas podemos esbozar cosas, así que vamos a escuchar a Sebelén a ver si podemos seguir conversando ahorita. Gracias. Bueno, ya hemos tenido una primera parte. Este iba a ser un conversatorio entre tres y conmigo, ¿verdad? Adicional como moderadora. El señor Abel Peralta Agüero, un destacado crítico de arte, curador, una persona que nos ha dado mucho a la cultura dominicana, que ha estado al frente de la Unidad Cultural de la Cámara de Diputados. Hoy, lamentablemente, no pudo estar con nosotros, de corazón sí, y les invito a buscar en YouTube sus apuntes sobre Tobar en una conferencia que presentó en medio de la pandemia, donde es quien mejor aterriza el panteón surrealista en la República Dominicana y nos esboza la visita de André Breton y lo que eso significó para nosotros, para nuestros artistas, y que tenemos a su máximo exponente, Iván Tobar. Sin más, pasamos la palabra ahora a Ranier Sebelén, con un testimonio muy emotivo y que seguro todos vamos a disfrutar. Buenas noches. Quería al mismo tiempo excusar al amigo Abel, que también me escribió 2 veces hoy. Él tuvo un poquito malito, esta mañana salió del hospital, pero está todo bien. Y me dijo que fuera éxito, me lo dio recuerdo a todo y que todo saliera con éxito todo. Abel trabajó conmigo muchos años, desde que yo inicié mi galería en el año 86 en la zona colonial, en la calle Hostos. Yo voy a ser muy diferente a ello, no la parte técnica, yo voy a hablar más cosas personales que viví con él. Y cosas personales de mi vida, cómo llegué a conocerlo a Iván, cómo llegué al mundo del arte, cómo conocí a los amigos, los coleccionistas. Es otra temática que voy a hacer. A mi manera, a mi forma, no soy ellos que están acostumbrados a hablar así con ese estilo de muchos años. Soy sencillo, ustedes me conocen. Mi forma de ser. Aquí dice: Memoria sobre el Centro de Arte Sebelén y la representación de la obra de Iván Tobar a partir de la década de 1980. Señoras y señores, buenas noches. Es una alta distinción poder compartir con ustedes en este momento mi agradecimiento a la Fundación Iván Tobar y a los organizadores por la invitación. Gracias, Daniela, por estar presente. Rememorar mi relación con el gran maestro Iván Tobar precisa que hable de mis inicios en el arte.
procuraré condensar varias décadas de memorables momentos junto al artista en unos minutos. Siendo parte de la Selección Nacional de Boliche, cuando viajaba a los torneos internacionales a representar al país, me acompañaba casi siempre el artista Timoteo Santos Vinagre, que muchos lo conocen aquí, que murió a destiempo. Le gustaba el boliche y me acompañaba, a quien también le gustaba el deporte. Recorrimos casi todo el continente americano y procuramos asistir a los museos, galerías y ferias de arte. Por ejemplo, en un viaje que hicimos a Colombia, coincidimos con una exposición de Fernando Botero y otra de Alejandro Obregón. En Puerto Rico solíamos frecuentar museos como el Museo de Arte de San Juan, el Museo de Arte de Ponce y otras exposiciones y ferias. En una ocasión nos hospedamos en el Hotel Caracas Hilton y teníamos cerca el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Así que no desaprovechamos la oportunidad para apreciar obras de grandes maestros universales que se exhibían como las de Picasso, Chagall, Bacon y Miró. Igualmente pudimos apreciar obras de maestros del arte venezolano como Armando Reverón, Carlos Cruz Diez, Jesús Soto, entre otros. Mis andanzas con Vinagre me permitieron cultivar mi pasión por el arte y activó mi curiosidad por conocer la vida y obra de los artistas, tanto de la República Dominicana como de otros países. Mi esposa, ya fallecida, Liliana, era argentina. Y poseía una gran cultura universal. Junto a ella, a principios de la década del 80, empecé a asistir a las exposiciones, subastas y ferias de arte. Visitaba con frecuencia la Galería de Arte Nader de don Roberto Nicolás Nader, que estoy presente a Francisco, gracias por venir, que tenía espacio en la Tarazana, en la zona colonial, junto a su esposa, mi amiga Ivonne Nader, y sus hijos también reconocidos galeristas Francisco, Georgie, Yamín y Gary Nader, siendo los más influyentes en el arte latinoamericano en ese momento. Me relacioné con otros artistas en la cafetera del Conde en Santo Domingo y empecé a adquirir algunas piezas. También asistí al actual Palacio de la Esquizofrenia frente al Parque Colón en la calle Meriño, con Conde en la zona colonial. Ahí me encontraba con varios intelectuales como Efraín Castillo, Jared Miller, Ramón Oviedo, José Cestero, Guillo Pérez, Cándido Vidó, Dionisio Blanco, que está presente, gracias Dionisio por venir, Hilario Rodríguez, entre muchos otros. Siempre visitaba a Mildred Canaguate, que tenía en principio, gracias Mildred por venir, una tienda de regalos para turistas próximo al Parque Colón. Por ese entonces se anima a exhibir obras de arte para comercializarlas entre los turistas que visitaban la zona colonial, iniciando así la Galería Arawak. Mildred ha sido muy exitosa. Se trasladó a la calle Pasteur en Gascue y desde allí, además de las exposiciones, empezó a presentar subastas de arte, ofreciendo facilidades de pago a los nobles coleccionistas, como empecé yo. Con ella fue mi primera obra. Me permito mencionar otros espacios destinados a la promoción del arte que jugaron un papel de gran importancia en el posicionamiento de las obras de muchos artistas. Esta lista no es limitativa ni comprende un orden cronológico o de primacía, solo enumerativa en función de mis recuerdos a la fecha. Entre lo que puedo mencionar están la Galería Aufan, Galería Giotto, Galería Deniers, Galería Art Nouveau, que de don amigo para descanse, don Porfirio Herrera, el espacio Mariloli y Jorge Severino, denominado La Galería. Arte San Ramón, Arte Español, porque ellos primero eran enmarcadores, después fueron que empezaron a vender obras de arte. Hay que destacar igualmente los aportes a principios de la década del 90 de mis queridos amigos grandes intelectuales y mecenas del arte, como son Gamal Michelén con su espacio Guernica, Juan José Mesa con Mesa Fayard y Galería Boden y mis hermanos Juan Julio Boden y Tamara Hernández de Boden, que están presentes. Muchas gracias por
apoyarme. Al ser de una familia de importadores mayoristas, me interesé por el mercado del arte y por estar en contacto con algunos artistas como Alberto Ulloa. Su galería estaba instalada en la calle Hostos número 209, frente al Mesón de Bari, una casa colonial del siglo XVI de unos 700 metros de terreno que había alquilado, de 2 pisos, con balcón y un patio español hermoso. Ahí, además de su galería, el maestro tenía su taller y residencia. Mis visitas a Ulloa coincidían con las del amigo en común Antonio Fernández Spencer, poeta, Abel Peralta Agüero y don Cándido Gerón, grandes intelectuales dominicanos. El maestro Ulloa realizaba sus trabajos con nosotros como testigos. Es de esa manera que en una especie de peña le vimos ejecutar muchas veces sus pinturas y esculturas. En el año 85, Ulloa se me acerca para proponerme que adquiera la casa que acogía su galería, taller y residencia. En acuerdo con mi familia, me di cuenta que era necesario proyectar el arte dominicano a nivel nacional e internacional y que para eso necesitaba tener mi propio local. Es por ello que me intereso en la propuesta que me hace el maestro Alberto Ulloa, para que compre la propiedad y que aceptara además representar su obra de manera exclusiva. El maestro se comprometió en apoyarme y se alegró de que accediera porque necesitaba quien se ocupara de comercializar su obra para él dedicarse a su producción visual. De esa manera, el maestro Ulloa se muda a la José Contreras con su esposa, la también artista Zenobia Galar, y sus primeros 4 hijos, e instala su taller en la calle Duarte, en la zona colonial. Dividió su hogar de su trabajo, quedando la representación de su obra a mi cargo. La propiedad la adquirí a principios de 1986, pero pasé como 10 meses en la remodelación bajo la coordinación y supervisión de la Oficina de Patrimonio Cultural. Es el 1 de octubre del 86 que inaugura el Centro de Arte de Belén. Coincidimos con la celebración de mi cumpleaños. A mi lado ha estado siempre como asesor mi querido amigo y hermano Abel Peralta Agüero. La apertura de la galería fue con una gran exhibición colectiva intitulada 40 artistas en el Centro de Arte de Belén. Logré integrar 144 obras, entre dibujos, pinturas y esculturas, de los más grandes exponentes del arte dominicano, algunos ya fallecidos y otros que estaban en su gran esplendor. La curaduría se manejó con un personal de 10 especialistas en ese momento. La mayoría de piezas exhibidas ya habían sido adquiridas, salvo algunas que fueron prestadas por el amigo sociólogo y coleccionista don Fran Marino Hernández, fallecido. Asimismo, agradezco a don Roberto Nicolás Nader, que me cedió a crédito otras piezas de alto valor que correspondían al inventario de la Galería de Arte Nader. Esta es la verdadera historia, porque mucha gente no la sabe, y yo de agradecimiento quiero que lo sepan, porque mucha gente no sabe la verdadera historia. La estoy contando aquí, sé contarla. Es mi última parte de mi vida, pero aquí y la voy a dejar y voy a hacer un libro. Y tengo cosas, ella está poniendo cosas. Me estoy liberando con esto, señores, de verdad. La mayoría de piezas, en el proceso de organización del evento, entendí que era definitorio incluir una obra del maestro Iván Tovar. Pero ¿cómo adquiría si no conocía al artista? Tenía una estrecha relación con el maestro José Ramírez Conde, Condecito, que no era apellido Conde, sino Ferreira. Poca gente lo sabía eso. Creían que era el apellido Ferreira. Él se puso Condecito para su forma. Pero él se decidió a nombrarse así. Visitaba mi galería con regularidad, así que un día le comenté que sabía de su relación con Iván Tovar y que quería conocerlo y adquirir una obra suya para exponerla en la inauguración de mi espacio galerístico. Condecito se ofreció a llevarme con Tovar para conocerlo. Me sentí un poco tímido de enfrentarme con el maestro. Imagínate, yo con 24 años, con esa fama del maestro, de París, es una situación difícil, no recibía a nadie, hombre complicado. Hombre que tenía, también era un mito también, porque lo ponían también más exagerado de la cuenta.
que no sale, que no guía, que no esto, que no quiere saber de nadie. Imagínate. Pero yo soy comerciante, aventurero, y me enteré, y Condecito, que era más loco que el carajo también. Condecito murió en el 87, el pobre. Mandejo está gozando. Él sabe muchas cosas mías, él sabe. Visitaba mi galería con regularidad, así que un día comencé que sabía Condecito a llevarme a autobús. Me sentí un poco límida de enfrentarme con el maestro, tal vez por mi juventud, o más bien porque todos decían que Iván era muy ermitaño y complicado. Cuando llegamos a la casa taller de Iván Tovar, ubicada en Los Cacicazgos, para sorpresa mía, nos recibió con afecto por su gran amistad con Condecito. Yo estaba en el 14 de junio, Efraín Castillo, ese grupo de aquella época, quien me introdujo con Tovar, y le explico el interés que tenía de exponer una obra suya. Tovar estaba pintando una pieza 30 por 40, pero no sabía cuándo la iba a terminar. Demoraba mucho en cada obra y no le gustaba sentirse presionado. Era muy perfeccionista. Me habló de que tenía una obra intitulada La exaltación de las pasiones del 79, dedicada a su primera esposa, Emily Twain. Por la fecha puede que haya sido su regalo de boda, ya que fue el año en que se casaron ella con él. Como estaba dedicada a su entonces compañera, él me aclaró que debía pedirle permiso para prestármela, y así lo hizo. Es de esa forma que logré incluir la obra de Iván Tovar en la exhibición inaugural del Centro de Arte de Belén. A partir de ahí, le ofrecí comprarle la obra en la que estaba trabajando. Me pidió que la dejara terminar libremente y que cuando la concluyera me iba a llamar. No obstante, temiendo que la fuera a vender a otra persona, rápidamente le hice una oferta. Si uno comerciante, te compro. Pero él era tremendo, no cogía dinero adelantado. Difícil, complicado. En ese entonces el valor de la venta, no obstante, temiendo que la fuera a vender a otra persona, rápidamente le hice una oferta. En ese entonces el valor de venta de esas dimensiones era de unos 3,000 o 4,000 pesos en el taller. Para que sepan lo que está pasando ahora a lo que se compró en aquella época. Y yo le decía a muchos coleccionistas que no me hicieron caso, que están arrepentidos ahora. 4,000 pesos en su taller. Y me lancé por unos 6,000 pesos. Te doy 6,000 pesos por esto. Francisco, ¿sabes cómo es? ¿Conoce? Te doy 6,000. Se lo quise pagar por el momento, pero no aceptó. Se rehusaba a aceptar dinero antes de entregar sus obras. Me sentí triunfador por haber estado en contacto con el gran maestro dominicano del surrealismo, sobre que abundaban muchas leyendas y mitos. No creí nunca que iba a ser tan condescendiente conmigo y acceder tan fácilmente a mi petición de exhibir su obra y de permitirme adquirir la que estaba en proceso. Después de nuestro encuentro, Tovar me asaltó con una visita previo a la inauguración. Me llegó a la galería desde el momento. Él no guiaba. Él estaba en su casa, duraba meses en una casa, salía para afuera, no salía afuera, quedaba ahí, se metía para acá. Le gustaba estar en su casa, no salía. Era con una chofer especial que lo buscaba y lo llevaba. Aquí está la todo lo que estoy hablando, tú estás ahí presente. Después de nuestro encuentro, Tovar me aceptó una visita previo a la inauguración. Había llegado en taxi porque nunca le gustó manejar. Le hizo un recorrido por toda la propiedad y se emocionó. En la calle Otto, frente al Mesón de Bari. Me indicó el lugar exacto donde quería que estuviera expuesta su obra. Yo creo que me la ponga ahí. Una pared por la que se accedía mediante una escalera de ladrillos coloniales que daba al segundo piso. A partir de ahí inició una bonita amistad. Nos llamábamos con frecuencia, no había celular, pero con frecuencia. Comíamos juntos, por ejemplo, íbamos a Cantábrico, los chinos de marisco, siempre nos llamábamos y siempre estábamos juntos, que tanto le gustaba.
El día de la inauguración de la galería asistieron los principales políticos, intelectuales y coleccionistas de la sociedad dominicana, tal es el caso del profesor Juan Bosch, Juan José Vallapar y otras grandes figuras. Don Antonio Fernández Spencer, este último bautizó el espacio como el jardín de la comodidad artística. En el patio español de la propiedad funcionaba un café-galería, ofrecíamos bebidas, comida de gran variedad, se realizaban presentaciones culturales, artísticas, puesta en circulación de libros, desfiles de moda, conciertos de cámara, funciones de teatros y demás. Un día, por ejemplo, presentamos a Ramón Osorio con una exposición de escultura en la parte delantera y en el patio estaba Manuel Tejada con su propia música, empezando jovencito. Le di una horita y negociamos rapidísimo. Para que tú veas. Y siempre estaba Anthony Río, todos los artistas iban por allá. Cuando Iván presenció que estaba mezclando exposiciones de arte con conciertos de artistas populares, venta de comida y bebida, se molestó Iván mucho conmigo. Me hizo quitar en menos de 6 meses el Café Galería. Me insistió en que no debía combinar arte visual con farándula. Me hizo quitar. Yo no vengo más, me dijo. Y los quité. Y perdí. Con Raúl Grisante estaba yo, imagínate. Los perdí todos. Tenía 13 mozos los mejores del país. Perdí la Loma de Belén. Entonces perdió ahí. Liquidar a todos esos empleados en ese momento. Eso no se puede ni hablar. Anthony Río, bueno. Y Oviedo también se molestó y Guillo Pérez. Tú no, Iván tiene razón, tú no puedes estar aquí con farándula. Arte con farándula eso no pega. Y pues también pues quitamos eso. Y Mon Elías para descansar me dijo lo mismo. Yo después tú tienes el Manaloa. Dice, sí, pero es diferente. El Manaloa es para que vayan para el casino después. Ese es el truco. Y cogí, no, un jovencito, no cae a la experiencia. Era muy visionario, Iván era muy visionario y tenía muy claro hasta dónde se movía. Siempre me dio muy buenos consejos a su manera, con su peculiar forma rabiosa de ser. Era rabioso, se molestaba. ¿Tú sabes? En el fondo sabía que lo que me decía era de buena fe y de corazón, pues fue un hombre de noble sentimiento que pocos supieron interpretar. Reinaba entre nosotros un gran afecto. Muchos le temían porque en el momento menos esperado explotaba. Le salía con una cosa y todo el mundo se asustaba y temía. Pero yo lo capté, lo analicé, dije, no. Después, si tú lo dejabas, él pedía hasta perdón y se sentía mal contigo. Mira, es increíble, una cosa. Sí, porque yo estoy hablando ahora y estoy acordándome el momento. Conmigo lo hizo muchas veces, pero luego me buscaba el lado, me expresaba sus motivaciones para faltarme y lo perdonaba por su sinceridad y bondad. Al final buscaba lo mejor para mí y yo para él. Siempre bosquejaba antes de ir al lienzo. No pintaba diario. Podía durar hasta un mes y ponerle la mano a los pinceles. Es verdad, no es eso. Él se quedaba si no quería pintar. Dibujaba. Pero no pintaba. Dibujaba todos los días, no te lo estoy diciendo. Dibujaba todos los días y boceteaba. Pero los cuadros podía dejarlo ahí y se quedaba así. O así. Mirando. Se quedaba mirando y se iba para allá. Ay, coño. No, espérate. No, todo es importante. Bueno, el público decide. Fuera, bueno. En el fondo sabía que lo que había hacer era mucho era también, bueno, pero luego buscaba el lado, me expresaba su motivación para faltarme y lo perdonaba. Siempre me quejaba antes de ir al lienzo, no pintaba diario, podía durar hasta un mes sin ponerle las manos a los pinceles, pero siempre dibujaba. Se plantaba frente a la obra y la contemplaba con las manos entrelazadas y otras veces llevando la mano derecha a la barbilla, conservando la mano izquierda sobre su pecho. Observaba, reflexionaba, procurando detectar cualquier imperfección en la pieza para intervenirla. Una mañana Iván me llamó para informarme que había concluido la obra y que pasara a buscarla. Cuando fui, quedé impactado al verla terminada. Un acontecimiento deslumbrante al ver los colores, la armonía. Me hablaba de su admiración por el artista Joan Vermeer, de quien aprende el manejo de los juegos de luces y sombras que tan presentes estaban
en su pieza. Me quedé maravillado con el negro de fondo y me explicó que no era color negro puro en su estado sólido. Y mucha gente no sabe eso y los restauradores lo que hacen es un disparate, neón negro, en su estado sólido, sino que lo creaba a partir de una tonalidad denominada Viridian Green. Y todo el mundo cree que es negro y él lo hace a su forma, combinada con otros tonos. A partir de ahí, él realizaba degradaciones del negro. Es por eso que a los restauradores se les hace difícil trabajar la obra de Iván, ya que resulta muy difícil conseguir la genialidad y tonalidades que él aplicaba en el momento en función del temperamento, que depende del temperamento que él tenía. Un día hacía un color, otro día otro totalmente, depende del temperamento que se levantaba, que primaba en su cambiante personalidad al momento de crear cada pieza. Lo conocí en una etapa de gran determinación en cuanto a su carácter de difícil trato, hasta que tener mucha paciencia para manejar su susceptibilidad. Gracias a que supe entenderlo, nuestra relación fue siempre muy afectiva. Otros lo conocieron en otras etapas de su vida y obra, en sus últimos años ya con menos energías. Logré mi primer óleo de Tovar y lo llevé con gran alegría a mi espacio de exhibición. Había comprado anteriormente unos dibujos de pequeño formato a través de unos amigos y se los llevé a Iván para que los validara y me comentó que correspondían a una muestra individual que había presentado en el Hotel Comercial en Santo Domingo del 62, donde se habían robado varias piezas de la exposición. Y yo lo compré. Me lo robaron a mí, donde Juan Chea ahí abajo, en el Hotel Comercial. Fue la época en que él firmaba Iván Tovar con letras cursivas. Recuerdo que ese centro de exposición se encontraba en el sótano del hotel, que era un bar-restaurante de un amigo de Iván de ascendencia china, llamado Juan Chea. Me validó los dibujos y se sintió muy contento de que en ese momento estuvieran bajo mi custodia. Para tú veas, no, lo aceptaba. Él marqué mi óleo de Tovar, puso el cuadro en el centro de la galería, invitó a todos los que estaban en el mesón de Bari, que estaban en el frente de mi galería, para que lo fueran a ver. Entre ellos Cookie, su esposa, los artistas Tomás López Ramos, mismo Freddy, gracias, siempre Freddy estaba conmigo, siempre. Federico Fondel, Niñi Soto, entre otros. Empezaron los comentarios positivos elogiando el trabajo de Tovar y también las ofertas de compra, pero no accedí a ninguna de las propuestas. Cuando Iván me entrega la segunda obra, le pagué 8,000 pesos, 2,000 más que la vez anterior para incentivarlo. 86. Ya tenía 2 obras. Las instalé en mi oficina personal y le fijé un precio bastante alto porque no quería desprenderme de ellas y tampoco tenía la necesidad en ese momento. Las coticé en 60,000 pesos cada una. Muchos en ese entonces me dijeron que estaba loco, pues nadie iba a pagar con tan alto por una pintura de ningún artista dominicano. Sorprendentemente empecé a recibir visitas de coleccionistas interesados en comprar el Tovar. No llegaban al precio establecido, pero sí me ofrecieron 2 y 3 veces más de lo que habían pagado en principio. Mi recelo con las obras ocasionó que algunos coleccionistas que eran amigos del personal de Iván quisieran tratar directamente con él. No obstante, Iván me fue fiel, ya que en Europa había aprendido a respetar la representación de las galerías, algo que es poco usual entre los artistas dominicanos. A lo que fueron a hacerle propuestas alternativas, les expresó categóricamente que si querían sus obras debían tratar conmigo. Y me llamaba, aquí estaba fulano. Bueno, pero hubo un problema cuando se enteró el precio que yo vendía, se fue un tremendo lío. Yo dije, yo no vendo, yo estoy vendiendo obras, estoy acumulando, estate quieto. No, eso no es, yo tengo mucho gasto, Iván. No, así no. Ante la negativa de Iván, hubo un coleccionista que le dijo, Iván, Sebelén está loco, está pidiendo 60,000 pesos por cada obra. Cuando Iván escuchó esto, se molestó mucho, pero no reaccionó ante el emisario. Recuerdo que me llamó furioso para cuestionarme. Le expliqué que era una estrategia, que si lograba vender a esos precios, le podía ofrecer más a él, que yo tenía mucho gasto. Quedó de acuerdo. Las primeras 2 obras permanecieron varios meses en mi galería, junto a otras que había negociado con don Roberto Nicolás Nader,
que fue la primera que vendí de Tobar fue esa. Una que me vendió grande. No quería soltarla, pero le gané. Casi todos los coleccionistas casi todos pasaban a verla, pero no estaban de acuerdo con los precios. No obstante, además de que la producción pictórica de Iván era lenta y que cumplió su trato de no vender obras desde su taller a los interesados, no le quedó más remedio que ir conmigo y aceptar mis condiciones. Hubo resistencia para alcanzar el precio que había establecido por los Tobar, pero igual pude acercarme al objetivo. Por la primera venta que hice fue de la obra que le había adquirido a don Roberto, por lo que me pagaron el doble de lo que me había costado. Más adelante logré vender la primera obra que Tobar me había entregado. Tuve que hacer un descuento por tratarse de un amigo y cliente. La pieza fue adquirida por 55,000 pesos en el 87. No quiero mencionar el nombre, no quiero mencionar quién fue, pero al otro día la vendí en 80,000. Y fue un pleito. Yo dije 60, y me decía 50, y le cogí esta miedo por la forma que me dijo, a que 50 haz lo que tú quieras, 50 haz lo que tú quieras, no te doy ni un centavo más, tú eres un loco. Y yo la dije, con un maletín lleno de cuarto, man. Me asusté, se la di. Entonces, me debería en ese momento mucho dinero, señor, tú resuelves muchos problemas con eso. Sí. Bueno, no me quedó. Hubo interesante para alcanzar. Más adelante logré vender la primera en 55 y en 87. Muy importante tener en cuenta que el peso dominicano no estaba tan devaluado ni el poder adquisitivo que había para esa época. Por sorpresa mía, esa obra mi cliente la vendió al día siguiente por 80,000 pesos. El precio por la obra de Tobar se mantuvo, de modo que al celebrar el primer aniversario del Centro de Arte Sutherland, expuse nuevamente otra obra suya que se vendió el mismo día. Luego celebramos los 80 años del natalicio del afamado poeta y escritor dominicano Manuel del Cabral, que estaba vivo en ese momento. Para ello presentamos una colectiva en su honor intitulada 20 Maestros de la Plástica Nacional, incluida una obra de Tobar. Iván por ese entonces ya había contraído nupcia con la famosa actriz y productora de teatro María Castillo, porque siento mucho respeto y empatía. Ella siempre acompañó a su esposo en sus actividades, se ocupó de su proyección y le motivó para que avanzara en sus proyectos. Coordiné varias exposiciones colectivas en las que Tobar participó. Una muy especial se hizo en el 88 en su natal San Francisco de Macorís, en el Salón del Ayuntamiento Municipal, comisariada por Abil Peralta Agüero, y la museografía por don Justo Liberato. Murió hace poco, 100 y pico de años, don Justo. Tremenda persona. Uno de los especialistas más reputados en el mundo del arte a nivel nacional. Asimismo estuve a cargo por buen tiempo de las exposiciones que se organizaban en diferentes bancos de la República Dominicana, como por ejemplo el Banco Miramar, donde incluía igualmente las obras de Tobar, así como mi participación en ferias internacionales. Iván era muy generoso con las personas que él apreciaba. Muestra de ello es que me llegó a regalar muchos dibujos, serigrafías, bocetos, catálogos y libros. Eso no lo cree nadie. Mucho. Entonces te meto su cervecita con él. Si no, esto es para ti. Y yo, Iván, yo no bebo. Y yo me quería a las 2 de la mañana y me daba por aquí. Le gustaba dar por aquí. Tú no eres amigo mío. Y venía. Cosas del 60 y pico me la dedicaba. Y libros, pero yo también fui muy bueno con él, en muchas formas. Era muy generoso, entonces sobre su trayectoria me lo dedicaba con gran afecto. En el caso de Héctor José Risset, siempre ha sido un amante de la obra de Tobar. Desde muy joven mostró su interés por coleccionar sus piezas, así porque existe un vínculo familiar muy estrecho. El abuelo materno de Iván era hermano de la abuela paterna de Héctor José Risset. Tal vez no todo el mundo lo sabía. A raíz de esta familiaridad y de que ha reconocido el valor de la obra del artista, Risset empezó a armar su colección sobre Tobar, para la cual llegué a venderle varios dibujos que le llevaba en principio a su oficina de la Isabel Aguiar. Entonces, y Tobar se trataban como primos. Tanto es así que es el padrino de la única hija
de Iván con su esposa María Castillo, bautizada Daniela. Ella es el padrino de Daniela, nacida en 1988. Recuerdo que estando pequeña le regalé un oso de peluche, ¿de verdad? Blanco, bien grande, que me ha manifestado que todavía lo conserva. Don Edmond Elías Jr., para descanses, además de cliente y amigo mío y de mi familia, era muy cercano a Tovar y coleccionaba su obra. Había un vínculo casi familiar entre ellos, pues Rafaela, cariñosamente doña Fella, la madre de Iván, hasta solía hacerle equipe de manera especial a Don Mon, como ella llamaba afectivamente, ya que ambos eran de ascendencia árabe. Con frecuencia don Edmond le pedía a Tovar que doña Fella le preparara su quipe con íbamos a comer juntos. En la actualidad, de las mejores colecciones de la obra de Iván corresponde a la familia Elías. Una tremenda colección. Y Mon le compraba directo. Yo estando con Tovar, pero yo lo dejaba, y Mon me daba su regalito, pero yo lo dejaba porque, ¿quién le decía que Mon a don Edmond Elías? Imagínate. Mi representación de la obra de Tovar se entendió de manera exclusiva hasta principios de la década del 90. Luego tuve que compartir el desarrollo de la producción visual. Tovar se enfocó en hacer esculturas en gran formato, en hierro forjado, en su taller de Jaina, y recibió una tentativa oferta que le lleva a firmar un acuerdo con el coleccionista Isaac Rudman para que éste adquiriera toda su propuesta tridimensional. No, porque eso me tocó esa vez. En escultura se metió. Roma se metió y quiso con su pleito, con su leaf, pero Tovar dijo, bueno, yo dije, sí, también, escultura Rudman, y leaf, leaf se antojó de mi contrato y tuve que dárselo. Usted no sabe ni cómo fue eso, una cosa, eso no se puede ni hablar. No, pero yo partí, pero con dinero. Gratis no va a ser, ¿verdad? Mejor, va a ser gratis. Yo es judío, yo árabe. Mi representación de la... para que ésta adquiriera toda su propuesta tridimensional. Yo continué manejando sus pinturas. Más tarde se interesa también Isaac Leaf, socio de Rudman en Radio Centro, quien se encaprichó por conocer a Iván Tovar y convertirse en el apoderado exclusivo de las pinturas, sobre todo porque sabía que las obras estaban muy bien posicionadas. Ellos eran coleccionistas de obras internacionales y sabía que Iván, ellos lo consideraban ya un pintor que iba a costar mucho dinero y le interesó. Pero Iván, esto personal, no quería nada con Isaac Leaf. Y hice un trabajo muy delicado y cobré por eso. Un mes y pico todos los días hasta que Iván lo recibió en la casa. No quería. No sé qué pasó, pero no quería. Y después hicieron tremenda amistad, después. Leaf me insiste en que quería conocer a Tovar. Se lo comenté a Iván y en principio se negó. Estaba renuente. Pasé buen tiempo tratando de convencerle de que aceptara, sobre todo porque Leaf me había hecho una buena oferta para que le cediera mi representación. Luego de mucho insistir y negociar, Tovar aceptó. Se hizo un acuerdo entre Tovar, Leaf y yo por unos, no sabe quién fue, esa suma nadie la ha hablado, la voy a ir por primera vez, nadie lo sabe cómo fue, eso lo viví yo ahí. Se hizo un acuerdo entre Tovar, Leaf y yo por unos 400,000 pesos. Contrato fue a través del abogado Antonio López Rodríguez, que era compadre de Tovar. ¿Tú ya te conoces? Tú no eres muy chiquito, tú no. De referencia. Y luego descontaba un 50% del valor de cada obra. Si la obra, se fijaron los cuadros 30 por 40 en 30,000 pesos, se fijaron. En el taller del artista, no a venta, el taller del artista. Pero Lee no vendía, no quiso vender. Y en 45,000 los 40 por 50. En caso de que quisiera trabajar en otras dimensiones, los tres firmantes del contrato debíamos estar de acuerdo. Si la obra es más grande, nos ponemos de acuerdo. En el mercado las obras estaban el doble del precio establecido, lo que motivó a Leaf a quedarse con toda la obra pictórica de Tovar.
En ese acuerdo se estableció además que me correspondía el 30% por encima del valor que se pagaba al artista por cada pieza. Al momento del acuerdo tenían en mi poder 6 obras 30 por 40 que Isarli me compró a 60,000 cada uno. También me la compró, no me debo tenerla. El contrato va esto y las 6 son mías. Pero, me dio todo el día para atrás, lo que yo, bueno, un dinero fuerte. En esto revela que a pesar de que estaba acaparando casi toda la producción de Tovar, era consciente de su valor y de su proyección en el tiempo. Fue tan obsesivo que conservaba un óleo de menor dimensión correspondiente a mi colección personal y que a Iván me lo había hecho de manera especial, y tanto me insistió Lee que le fijó un alto valor con el fin de que no me lo adquiriera, pero no hubo forma de rehusarme. Era mi cliente más especial, así que tuve más remedio que vendérselo. También de mi casa tuve que vender, obligado. Le pedí un precio altísimo y lo compró. Y en el 92, ya, pues te falta esto un poquito, te falta una página, terminé esta página. En el 92 las partes dimos por terminado el contrato y Tovar inició otros acuerdos para la representación de su obra, pero en todo momento manejé obras de él, tanto a nivel nacional e internacional. He estado al corriente de todos los procesos que involucran al artista. Iván y yo siempre nos comunicábamos y hasta le llegué a visitar varias veces a su cabaña en Jarabacoa. Sabía de primera mano sobre los triunfos de Tovar, dada mi relación cercana con el coleccionista Yuri Ruiz, quien fue protector, asesor y mejor amigo del maestro Tovar, acompañándolo fielmente hasta su fallecimiento. Yuri intercambiaba los mensajes de afecto entre Tovar y yo, haciéndome llegar varios catálogos y obsequios por parte de mi amigo, el gran maestro surrealista, que siempre recordaré con cariño, respeto y admiración. No podía concluir sin agradecer a la Fundación de Iván Tovar, a su hija Daniela, presidenta de la entidad, de quien su padre debe sentirse muy orgulloso. A María Castillo, compañera de Tovar, protagonista de primer orden en el posicionamiento de su obra. A Yuri Ruiz, pieza clave de todo momento. En fin, todos los miembros de la Fundación y equipo de Tovar, Surrealismo Vivo, al presidente de la República, Luis Abinader Corona, las instituciones del Estado como Ministerio de Cultura, Ministerio de Turismo, Banco de Reserva, así como Listín Diario y Banco Popular. La familia, los amigos, los artistas, los coleccionistas, entre ellos, mi gran amigo Alberto Cruz, quien conserva valiosas piezas de Tovar y apoya el evento a los críticos de arte, a los curadores, a los museógrafos, los galeristas, los publicistas, los fotógrafos, muchos en general, cuyo éxito me nombré desde el principio porque siempre he creído en la dimensión de Iván Tovar. En especial quiero agradecer a Héctor José Rizek, mi gran amigo, hombre sensible y de gran debilidad por el arte dominicano, que se ha empeñado en no escatimar tiempo, esfuerzo y recursos para posicionar a nuestros artistas, en especial al maestro Iván Tovar. Estos son solo los primeros pasos. Dios mediante, lo que está por venir es más grande. Muchas gracias. Cualquier pregunta, si quiere algo que comentar. Sí. Bueno, por el tiempo, porque nos hemos extendido bastante, vamos a aceptar 3 preguntas y que los panelistas puedan atender a sus inquietudes. Así que los que se animen, por favor. Buenas noches. Bueno, más que una pregunta, yo quiero felicitar a los panelistas por la cantidad de detalles y su intelectualidad con relación a la obra y la vida de Iván Tovar. Pero sobre todo a Sebelén porque escuchando su narrativa me pareció que son los bocetos de la película de Iván, porque definitivamente son imágenes que narraste en cada una de tus palabras. No, porque yo lo hice, yo hablaba, pero yo estaba como tuviera una película, como actor, como Domingo Bautista. Yo lo llamé personal, yo quería que viniera porque yo pensaba que me iba a salir cosas, porque lo hago natural. Don Raniel, quisiera hacerle una pregunta con respecto a la cronología.
Usted dijo que tenía 24 años cuando conoció a Tovar. Ya a esa edad usted tenía una galería de arte. Entonces yo quiero saber, con 24 años de edad, ¿cómo puede usted manejar tan magistralmente la talla de esa personalidad, de esa persona, para en un momento haber tenido 6 obras de su propiedad en su galería? Bueno, primeramente yo soy comerciante, vivo con una familia de ascendencia libanesa que está acostumbrado a comercializar. Ya yo viajaba a China de los 18 años, tenía mucha experiencia del mundo y paciencia de mis padres, mis abuelos, la forma de que yo aprendí mucho de ellos. Y yo tengo mucha paciencia, analizo. Y me gusta oír las personas, siempre he estado con personas mayores que yo, siempre. Entonces, yo lo oía, dejaba que hablara, fui muy respetuoso con las personas, yo lo dejaba. Si se molestaba, yo me quedaba callado y lo dejaba. Y después yo decía, Iván, eso no tiene razón. Y llegó un momento que él me cogió mucho cariño y me hablaba muchas cosas personales que no voy tampoco, murió conmigo. Yo sé muchas cosas personales de gente, de uno, que tiene confianza en el otro y que él me contaba. Pero lo hacía natural. Yo, aparte de Tovar, yo bregué con Guillo Pérez, que era mayor, y yo va para 100 años ahora. Yo bregué con Guillo, con Ulloa, con Oviedo, que 100 años cumple ahora. Yo me andaba con todo yo para arriba y para abajo, y Mildred lo sabe, Mildred. Toda esa gente, con Oviedo, con Guillo, Vidó, y eran amigos míos todos. O sea que no solamente con Tovar. Tiene una forma, es mi forma de ser, lo complacía, si iban a la galería querían algo, le daba material. Yo traía materiales de artista de afuera y nunca cobré un centavo, todo se lo llevaba. Era mi forma de ser. Y por eso todavía caí en gracia, me gustaba oírlo, era su amigo. No solamente, ellos no me veían como como vendedor de arte, me veían un amigo de ellos. Por eso fue que mi forma yo he hecho el arte como una forma, no solamente como hacer dinero. Me gusta el arte, soy coleccionista y además era amigo de ellos, y de su familia, de sus hijos, de Amalia, de todo. Ese fue creo que mi éxito. Gracias. Bueno, creo que se me escucha. Las gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos en este conversatorio. Y ahora, sin más, hay un brindis, así que no sin antes dar las gracias a bueno, Oscar, sería la última. Y después de esto, entonces ya estaríamos pasando a una degustación por parte del equipo organizador. ¿Alguna exhibición que usted llevó fuera del país, la más importante, más relevante? ¿Cómo así? ¿Alguna exhibición de maestro, de Iván? No, de Iván no. De Iván no. Llevar cuadros de uno, que iban para hacer una posición individual era muy difícil. Georgie hizo una profesora recogiendo cuadros a toda Europa. Francisco, ¿cómo era? Era recogiendo por toda Europa. Son inversiones grandísimas. Y el tiempo Iván no producía. Iván producía 7, 8 obras al año. Y estaba 500 clientes arriba con una presión que tú no la aguantabas. Tienes que vendérmela, no te compro más. Pues tú quedas fácil, no era fácil, ¿no? Bueno, tenemos el tiempo en contra, así que muchísimas gracias a todos por venir. Agradecer también a la Fundación Tovar por todo este proyecto tan maravilloso que nos regala a los dominicanos, a quienes tienen la oportunidad de venir a visitarlo. Así que sin más, hay un brindis para todos y muchas gracias y buenas noches.